Nuevamente, hola. Vamos a seguir con un tema que creo que es muy importante, no solamente para los oftalmólogos pediátricos y estrabólogos, sino ahora sí para todo el público, porque esto van a comenzar a presentar o ver pacientes a futuro, tanto los corneólogos, los retinólogos, van a comenzar a ver pacientes que fueron prematuros. Y es un tema bastante interesante y que quiero mencionar el día de hoy. Entonces, pues tampoco tengo ningún interés económico. Todos hemos visto que nos enfrentamos a estos tipos de pacientes prematuros cada vez más extremos, con retinopatías severas, como vemos en la fotografía. Ya sabemos cómo debemos tratarlos, los pacientes con enfermedad agresiva, entonces con antiangiogénicos, o los pacientes que tienen una retinopatía anterior con el láser. Sin embargo, nuestra función como oftalmólogos no va simplemente a hacer una reparación mecánica de lo que está pasando en el fondo de ojo, sino que el paciente prematuro va mucho más allá. Son muchas las complicaciones que tiene un paciente prematuro. Sin lugar a dudas, la principal causa de ceguera en nuestros países subdesarrollados es la retinopatía de la prematuridad. Pero como le decía la doctora Muñoz ahorita, en los países desarrollados la principal causa de ceguera en estos niños es la atrofia óptica asociada a la prematurez. Sin embargo, va a haber una serie de patologías, que son las que observamos en esta diapositiva, que están asociadas a la prematurez extrema de los bebés: hipoplasia del nervio óptico, los defectos del campo visual, no solamente asociados a los tratamientos con láser, sino también por el daño del nervio óptico. Un tema que está de moda entre los oftalmólogos pediátricos y es la discapacidad visual cortical, que ya vamos a hablar, voy a mencionar más adelante. La mayor incidencia de estrabismo que tiene el paciente prematuro, obviamente las ametropías, que esa es la complicación más común que todos conocemos, y también la ambliopía. Entonces, cuando vamos a hablar de una discapacidad visual cortical, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes prematuros extremos no salen de esto. Esto va a tener una consecuencia. Y dentro de esas consecuencias a nivel neurológico, tal vez una de las complicaciones más importantes son las lesiones de la sustancia blanca subcortical, no solamente a nivel occipital, sino a nivel temporal. Entonces vamos a tener pacientes que tienen lesiones hipóxico-isquémicas. Una de las cosas más reconocidas en estos prematuros extremos son las leucomalacias periventriculares, hemorragias intraventriculares, que pues, obviamente van a cursar con hidrocefalia, la encefalomalacia, e incluso los pacientes que tienen hipoglicemia también tienen un daño neurológico. Y esto nos va a llevar a que tengan, por ejemplo, alteraciones del disco óptico. Hay pacientes que tienen una discapacidad visual cortical pura. Eso significa que hay un daño neurológico axonal difuso y que esos nervios ópticos van a tener una atrofia, como decía la doctora Muñoz ahorita. También aquellos pacientes que tienen una pérdida visual retrogeniculada, que presentan también hipoplasias o excavaciones aumentadas. Y vamos a tener pacientes, como mencionaba la doctora Muñoz, con atrofia óptica, obviamente defectos del campo visual bastante importantes. Como mencionábamos en la charla ahorita del tratamiento con láser, obviamente una lesión de estas, una destrucción de tejido retiniano periférico como la que vemos en las imágenes, pues nos van a llevar a una reducción del campo visual que va a afectar la vida del paciente a futuro y en su edad adulta. Las ametropías son la complicación más frecuente que tienen los bebés prematuros. Acordar que la incidencia de astigmatismos elevados y miopías elevadas en estos pacientes es mucho mayor que la población no prematura. Y obviamente esto se ha intensificado con el uso de los dispositivos electrónicos que van a llevar a que se aumente la incidencia de ambliopía. La importancia de que estos pacientes requieren una rehabilitación y seguimiento a mediano y largo plazo. Pero también podemos tener casos como el de esta fotografía. Esta es una paciente que ya tenía 12 años cuando llegó a mi consultorio, tenía una visión subnormal, una ametropía, una visión subnormal era en este ojo de la fotografía, tenía una visión de 20-40, tenía un defecto refractivo que no era importante, no había hay nada que me sugiera que hubiera una ambliopía, y al revisar el fondo de ojo tenía estos hallazgos. Era una paciente que había sido prematura, la mamá dijo que no había tenido retinopatía de la prematuridad, que habían visto que en teoría había estado bien, y ¿por qué se pasó eso por allá? Y entonces lo que observamos es una atracción macular con una proliferación fibrosa ya antigua a nivel del vítreo, que seguramente hizo cuando tenía una retinopatía de la prematuridad, que no recibió tratamiento, y que estas fueron las secuelas. Y obviamente pues queda con una visión subnormal. La crioterapia, como la hemos mencionado, una terapia que es bastante agresiva. Muchos de ustedes, sobre todo los oftalmólogos jóvenes y residentes, ya casi no ven estas lesiones por crioterapia. Esto se llama un pseudopterigion, pero cuando ustedes reciben un paciente adulto con este tipo de lesiones, deben pensar que este paciente pudo haber sido prematuro. Como observamos, es un tejido fibroso
grueso, un pterigion gigantesco, que es un pseudopterigion, y al revisar el fondo de ojo podemos encontrar este tipo de lesiones que uno dice, una toxoplasmosis, no, es unas cicatrices por crioterapia. En este caso, este paciente tenía una lesión macular y obviamente una visión subnormal asociada a un tratamiento de retinopatía de la prematuridad con crioterapia. Como habíamos mencionado en la charla de los antiangiogénicos, también vamos a tener pacientes que, siendo tratados, si no se hace un seguimiento a mediano y largo plazo, pueden presentarse o llegar a nuestro consultorio con este tipo de lesiones. Este es un niño que cuando llegó a mi consultorio ya tenía casi 8 o 9 años de haber sido tratado con un antiangiogénico. El niño no regresó después del 6º mes de vida, nunca más volvió a haber sido valorado por su oftalmólogo. Cuando llegó conmigo llevaba todo este tiempo sin controles y presentaba este tipo de lesiones periféricas. Se me olvidó el punto, no sé si aquí no tengo, no. Entonces tenía estas degeneraciones látiz con agujeros y pues lo que hice fue pasarlo a cirugía. En la fotografía del centro lo que observamos es que le puse láser en la barrera posterior donde comenzaba la retina vascularizada y le procedí a ponerle disparos de láser alrededor de las degeneraciones látiz. Y más o menos un mes después se presentó este agujero que ven gigantesco ahí. Entonces la retroalimentación es que esos tejidos no son lo mismo, no es una retina normal. Y si usted va y le coloca solamente láser alrededor de estas degeneraciones látices, se le va a abrir un agujero como me pasó a mí. Ya algún retinólogo me había comentado pilas con lo que le va a pasar y efectivamente me pasó y fue un niño que obviamente me tocó volverlo a pasar, volverle a poner láser 360 grados y ya lleva casi 4 años y está estable. Pero pues son manejos que vamos a tener que hacer de estos pacientes inyectados con antiangiogénicos. Y otros tipos de lesiones que pueden aparecer, como esta paciente que tenía fue también una bebé prematura extrema, inyectada con antiangiogénico, con bevacizumab, y tiene esta catarata que pueden observar ustedes ahí en la fotografía a mano izquierda. Y al fondo de ojo lo que se observaba era como una fibrosis epirretiniana difusa que era mucho más marcada hacia la periferia y asociada a cambios del vítreo. Obviamente son unos pacientes que tienen unos cambios degenerativos de esa retina que uno pues no puede hacerle nada. ¿Qué le puedo hacer? ¿Cómo le quito esa fibrosis retiniana? Y no sabemos para dónde va esta niña. El día de mañana puede terminar con un desgarro, con un desprendimiento de retina. Y los pacientes con láser, pacientes que han sido tratados pero también pueden tener lesiones residuales. Observamos pacientes, estas fotografías son pacientes tratados con láser y si ustedes ven sobre todo en la fotografía de arriba a la derecha, usted dice, no, pues es el láser y entonces la parte anterior es la cresta, no, esta es la parte posterior. Y esa parte quedó no tratada y puede llevar obviamente a unas degeneraciones, agujeros y desprendimiento de retina. O también podemos tener casos como el del paciente de la fotografía a la derecha e inferior, que fue un paciente tratado por un retinólogo en Bogotá, el cual hacía tratamiento al revés o inverso, trataba la retina vascular en vez de la avascular. Entonces cicatrizaba esa retina, pero nunca más esa retina periférica se iba a cicatrizar. Entonces va a quedar un territorio avascular que sin lugar a dudas va a generar unas degeneraciones periféricas y seguramente complicaciones cuando esa persona llegue a la edad adulta. Entonces, en conclusión, el prematuro es prematuro para toda la vida, eso no es gratis, no es normal, como le digo yo a los papás, que un niño nazca antes de tiempo. Y eso obviamente tiene unas implicaciones. Y nosotros como oftalmólogos tenemos que estar pendientes de eso. Como lo decía la doctora Muñoz, la historia clínica es fundamental. Es algo que nos enseñan en la universidad y se nos va olvidando, sobre todo los que somos oftalmólogos. Ya no hacemos historias clínicas tan completas. Entonces tenemos que siempre averiguar y si encontramos cosas raras, preguntarle al paciente adulto, oiga, ¿usted fue prematuro? Tengan eso en mente. Estos pacientes van a tener lesiones retinianas o cataratas que son extrañas. Uno dice, ¿por qué tiene este paciente esto? Estos pacientes deben tener un seguimiento a largo plazo. Bueno, todo paciente prematuro, paciente sobre todo que haya sido tratado, debe tener un seguimiento a largo plazo. Tener en cuenta las secuelas visuales de la prematurez, como las que les mostré en estas fotografías, de los antiangiogénicos y obviamente hay que promover los hábitos visuales saludables en la población infantil. Les agradezco mucho. Esta es la página de la Sociedad Panamericana de Retinopatía de la Prematuridad. Ahí van a encontrar varios artículos que pueden leer sobre todas estas secuelas de retinopatía de la prematuridad. Muchas gracias. Muchas gracias.